Como pueden ver, acá las personas se están apuntando para el sorteo que va a haber más adelante. Vemos acá dos filas. Ay, ay. Vemos dos filas por acá, vemos a la gente que fue ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Poco a poco se está llenando todo esto, poco a poco. Y se preguntan, ¿por qué están haciendo fila? Es porque hoy es un evento muy especial. Bueno, estamos acá en el evento que se está organizando hoy día, la mesa de diálogo de los derechos del niño, así como lo ven, que estoy todo elegante, todo elegante. Porque hoy día se vienen muchas cositas. Y como ya lo dije, la gente está haciendo cola porque va a haber un sorteo. ¿Qué se viene en el sorteo? Una entrada al cine, una cuenta Netflix y dos entradas al Parque de las Aguas. Y es totalmente gratuito, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Bueno, ya si lo están viendo ya es porque ya se lo perdieron. Esta música es un llamado para el cual fomentar la paz en el mundo por todo lo que está pasando. No solamente aquí, sino en todo lo que está pasando en el mundo, en nuestros hogares, en nuestras casas, en la escuela. Muchas veces vemos, pero no podemos hacer nada. Entonces, este es un canto el cual llama a la paz. Por favor, si pudieran pasarme la lista. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento y tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Porque pronto la guerra se acabará y en el mundo al fin reinará la paz y no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final y un día podamos escarmentar, porque no haya guerra alguna. Aleluya, 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 aleluya. Muchas gracias. ¡Bravo! Si alguno no sabe, no
se indigna, no le importa, porque la gran mayoría que no la ha vivido en carne propia, ese dolor, esa humillación, esa tragedia, no se solidariza. En ocasiones que he viajado al exterior, he sentido más solidaridad que en mi país. Entonces, me presento, me llamo Javier Roca Obregón, padre de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, 1993. Todo comienza cuando los estudiantes hacen una movilización, porque el carnet universitario se había vencido mucho tiempo y ellos tenían que pagar pasaje completo en la calle. Por ese motivo hacen movilización. Ellos se dan cuenta de que 2 extraños estaban firmando. Se acercan y le dicen de qué medio es usted. No quiere avisar, se pone nervioso. Y naturalmente los estudiantes le exigieron que le entregue el videocassette. Lo entregó el grupo de estudiantes según manifestaron de que a cierta distancia lo habían llevado y lo habían destruido. Pero mi hijo era secretario de prensa, propaganda, miembro de la directiva. Al no saber cómo recuperar y capturar al culpable de eso, a mi hijo allanaron mi casa en la noche y para disimular organizaron un operativo en mi barrio y planificaron el secuestro. Totalmente analizado, planificado el secuestro, que a la salida estaba Chito Ríos para señalar a mi hijo y esperaban 4 del grupo Colina, 2 en un vehículo celeste, Volkswagen, y 2 a pie. Le siguieron hasta que tomó su carro para ir a mi casa. Y cuando se bajó en cercanía a mi casa, se abalanzaron, lo reducieron, lo metieron al carro y lo llevaron directamente al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, el cuartel que lo llamamos Pentagonito. Ahí, en el sótano, habían ya construido celdas con barrotes, un incinerador de 1000 grados para quemar cadáveres, fuera de lo que existía un incinerador para quemar de papeles en otro lugar. Pues de ahí todos los días, ¿quiénes? ¿Cuántas horas sacaban en la sala de tortura? Ahí yo tengo en mi casa ese documento que la revista Caretas sacó, lo transcribió y se llegó a saber todo, a pesar de que ellos planificaron todo dentro de un cuartel, lo hicieron, pues sin embargo, aquí queda demostrado de que no hay crimen perfecto. Se llegó a saber gracias al periodismo de investigación, que y uno y otro participaron y sacaron importantes pruebas. Y con todas esas pruebas, antes de tener esas pruebas, por lo que ya habían allanado mi casa los de la Marina, al desaparecer mi hijo, le inicié el juicio al de la Marina. ¿Qué pasó durante el proceso? A todo testigo, al fiscal inclusive le sacaron de su cargo, le amenazaron de muerte. Y todos los demás, y por lo tanto los demás autoridades estaban totalmente nerviosos, asustados. Y se suspendió el proceso y ¿cómo se llama? Quedaba pendiente ante el Poder Judicial el otro proceso. Por lo tanto, ya
con la participación de la Comisión Interamericana, con conocimiento de ellos, porque la denuncia que hice al inicio de la comisión regresó. El señor Paniagua, que estaba como presidente, dijo: todos estos casos que regresan a mi país y ahí lo soluciono yo, lo hago la reparación, inicio los nuevos procesos judiciales y todo. Se comprometió a esos 159 casos, incluido el caso de mi hijo, volvió al Perú. Después que volvió en mi caso, el otro estudiante, su expediente pasó a la corte y salió un fallo favorable. Y en la brevedad posible tiene que cumplir el Estado peruano, si no se acumulan los intereses. Por lo tanto, el otro víctima fue reparado por orden de la corte. Mi hijo, después de 1912 comienza el juicio en Corte Superior del Callao. 4 años duró. Ustedes no tienen idea, abandonar todo y seguir en esa lucha en busca de la justicia no es nada grato. Te arruina moralmente, económicamente, y la familia. Y ya no hay coordinación, ya no hay esperanza de nada, ya no se puede luchar en ese circuito. Tal es así que en 1916 la Corte Suprema falla a favor de las víctimas y apela los militares del Estado pidiendo nulidad. En 1918 la Corte Suprema falla a favor de las víctimas con una sentencia de 25 años. ¿Quiénes estaban acusados? Evan Hermosa, Montesinos, General Oliveros, director del CID, y otro general Paiva, jefe del CID. ¿Qué pasa? Durante el proceso, nosotros los familiares veíamos con espanto cómo Montesinos hacía lo que le daba la gana en el proceso. Escribía papelitos, le daba su cantidad de abogados que le defendían y todo el mundo tenía miedo y hacía lo que le daba la gana a Montesinos ahí. Inclusive cuando próxima audiencia, cuando citaban, decía: yo ese día no tengo tiempo. Si es que no me concede el reclamo, están vulnerando mi derecho. Siempre hacía prevalecer lo que él decía. Y terminó el juicio, sentencia. ¿Cuántos han pasado? 6 años, 6 gobiernos. Y no hay un sol de reparación, y esos militares sentenciados no están ni un solo día en el preso. Eso demuestra al cuerpo entero que en nuestro país no hay democracia, no hay justicia. Ahora, por ejemplo, estamos viendo en los medios cómo los altos funcionarios de la Fiscalía, Poder Judicial, Congreso, cómo coordinan para tapar sus fechorías y hacer lo que le da la gana. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país, y lamentablemente mucha gente joven no está enterado. En ese tiempo todo lo que estoy contando, lo que pasó, ni siquiera muchos todavía ni habían nacido. Pero lo que yo me preocupo, veo con espanto, es que ese grupo criminal sigue siendo mayoría, sigue haciendo lo que le da la gana al Congreso, siguen sacando leyes, lo que le conviene a ellos. Más que nada,
yo que tengo 85 años, he visto los parlamentarios de antes, los congresistas de antes, que no eran tanto así, no tenían capacidad de gasto. Ahora, creo que por lo menos 10 leyes actual Congreso ha dado directamente en beneficio económico de ellos. Como 9.900 de bono, 6 personas de su confianza, cuánto gasto para el Estado, todo eso. Y yo pienso de que si ellos mínimamente tuvieran conciencia, tuvieran amor a los peruanos y al Perú, no lo harían eso. Entonces ellos son para mí peor delincuentes que el de la calle, porque ellos nos condenan a la pobreza a millones. Un delincuente en la calle hará su víctima a una persona, una familia, pero no más. Ellos a millones nos priva de tantos otros fuentes, hospitales y tantas cosas en vez de todos que se podría hacer con ese dinero. Entonces, me estaba olvidando de que como víctima son 3 estudiantes de la universidad, todos de la misma facultad de economía. Mi hijo, Martín Roca Casas, Kenneth Anzueldo Castro y otros Siwas. Y más un catedrático de la Universidad de Huamanga, jubilado, que vive en San Juan de Miraflores. Todos ellos fueron secuestrados, torturados, asesinados e incinerados ahí en el cuartel, utilizando los militares, los vehículos, todos que estén propiedad del Estado. E inclusive en el proceso sacaron un documento que les decía que era una política de Estado que ellos se habían tratado de que para secuestrar cualquier dirigente universitario o de trabajadores, lo que era una piedra en sus zapatos de ellos, secuestrar y torturar y matar. Eso es lo que hicieron, eso es lo que mucha gente no sabe, eso es lo que en la currícula escolar en el Ministerio de Educación no existe. Solo existe que los militares salvaron al Perú, derrotaron al terrorismo. Eso es lo único que existe, eso es lo único que la juventud se va a enterar, no se va a informar de espantosos crímenes cometidos por el fujimorismo, que ahora va a tener su sueldo y todas las mayorías. Ese es nuestro país. Entonces, quedo a disposición de ustedes. La historia es demasiado larga, es imposible reducirlo. En muchas partes estoy obviando, y más encima el estado anímico que me encuentro y la edad que tengo, me van a disculpar. Bravo. Después de la presentación que acabamos de observar, procederemos a detallar el desarrollo de la jornada de hoy. En primer lugar, se leerán las hojas de vida y ellos mismos se van a presentar en esta ocasión por sus trayectorias, lo que permitirá a los asistentes conocer mejor a los expertos que nos vienen a visitar el día de hoy. Luego se explicarán las normas que se regirán en esta ponencia, las reglas para tenerlas en claro y que se fomente un ambiente armonioso. Iniciaremos luego con la primera ronda de diálogo, donde cada ponente dispondrá de 10 minutos cada uno, hasta terminar su presentación. Una vez que los ponentes hayan expuesto, daremos pase a una ronda de preguntas, donde ustedes podrán hacerles mención a cada uno de ellos. Después de esto, continuaremos con la segunda ronda de ponencias. En esta etapa, cada ponente dispondrá de 10 minutos nuevamente, para culminar, dar una conclusión, entre otros. Luego, procederemos al cierre de la mesa de diálogo con una conclusión elaborada por una moderadora, en la cual se destacará la relevancia de los temas tratados en esta mesa de diálogo. Y casi por terminar, se dará pase a las palabras de agradecimiento por parte de la profesora Esther y del grupo, y en este caso vamos a citar a uno de ellos para que pueda dar su opinión con respecto a esta mesa de diálogo. Y por último, vamos a dar una presentación de poesía, donde también se destacará el tema tratado del día de hoy. Y sin antes irnos, que es lo más esperado, se dará el sorteo.
Soy hermana de Enrique Ortiz Perea, un joven de 20 años, estudiante de la Universidad de La Cantuta, quien fue secuestrado, desaparecido y asesinado el 18 de julio del año 92 por el Grupo Colina durante la dictadura de Alberto Fujimori. Y quiero agradecer la invitación de la profesora Esther y del grupo organizador, porque ya desde hace algunos años atrás se realizaba siempre este encuentro de derechos humanos aquí en la Facultad de Educación. Hemos venido en otras oportunidades y me alegra que se haya retomado como un espacio de diálogo, como lo están planteando aquí en las actividades, porque es importante también que ustedes, que son futuros maestros, maestras, conozcan parte de una historia de la cual ya no se habla mucho, porque se considera que son historias del pasado, ¿no? Y que siempre hay un afán, hay un interés, no solo político, también económico, de invisibilizar estas historias. Pero es importante porque es parte no solamente de lo que ha ocurrido en nuestro país, sino también porque son parte de las diversas memorias que existen, producto de este conflicto armado interno que hemos sufrido entre 1980 y el año 2000, donde se cometieron graves crímenes de violaciones a los derechos humanos por parte del grupo terrorista Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero que también tuvo una respuesta igual de criminal, igual de dolorosa por parte de los agentes del Estado. Y no se puede negar que se cometieron crímenes también por la policía, por agentes de la Marina, por agentes de inteligencia y por el ejército. Y digo esto porque, si bien es cierto, quizás Lima no es una de las regiones más afectadas de este conflicto, en Ayacucho, en Huancavelica, Apurímac, Cerro de Pasco, San Martín, que son de las regiones más afectadas, uno convive con esa violencia. Y gran parte de los niños que van a la escuela son hijos, son nietos de personas que han sido afectadas, no solamente que sufrieron detención arbitraria, que sufrieron tortura, de mujeres que fueron violentadas sexualmente, sino también de desaparecidos. Y creo que es importante mencionarlo porque ustedes saben, la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo un trabajo de investigación en el año 2003 y presentó un informe al país donde se señalaban muchas de las causas de esta violencia y muchas de las consecuencias también, con recomendaciones al Estado peruano para que se implementen una serie de medidas que dieran alguna garantía de la no repetición de estos crímenes. Sin embargo, muchas de esas tareas ni siquiera se han empezado en nuestro país porque no hay un compromiso del Estado como tal, sino que estamos de alguna manera a la suerte de los partidos políticos que llegan al poder y que hacen los cambios para invisibilizar estas memorias y estas historias. Ahora mismo, como lo comentó la profesora Esther, el Ministerio de Educación ha hecho una revisión de una serie de textos para prohibir palabras como conflicto armado interno, como toda la enseñanza de género, de igualdad de género en la educación, y palabras pues que piensan que son, claro, que son parte de una dictadura que prohíbe no solamente el conocimiento, sino también el aprendizaje. Porque lo que hay que fomentar no es la repetición memorística de las fechas, de los hechos, sino también un análisis crítico de esa historia de nuestro país. Y digo esto porque si bien nosotros estamos hablando de lo que le ha ocurrido a nuestra familia en los años 90, durante la dictadura de Alberto Fujimori, también en los años, a partir del año 2001, en plena democracia, han ocurrido asesinatos para la gente que se organizaba y que protestaba. Y ahí tenemos cerca de 200 personas que han sido asesinadas. Sin olvidarnos también que entre diciembre del año 2022 y enero del 2023, este gobierno autoritario de Dina Boluarte ha asesinado a cerca de 50 compatriotas. Y digo esto porque muchas veces pensamos que las víctimas son personas ajenas a nosotros, son personas que no los conocemos, son personas que quizás son culpables de algo, porque gran parte de la historia se cuenta siempre en la justificación de estos hechos. Y creo que es importante reconocer que aquí se vulneraron los derechos humanos
no solamente con personas a las que detuvieron de manera ilegal, sino que nunca fueron sometidas a un proceso judicial para demostrarles alguna responsabilidad y que simplemente decidieron acabar con sus vidas, ya sea asesinándolos o desapareciéndolos. La Comisión de la Verdad nos habló que en nuestro país había cerca de 8.000 desaparecidos. Ahora existe una ley de búsqueda de personas desaparecidas desde el año 2016 y una Dirección Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que funciona dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ellos tienen un registro nacional cuya cifra se ha ido incrementando, casi triplicando, y estamos en 22.000 personas desaparecidas. Entonces son 22.000 peruanos y peruanas cuyos familiares lo siguen buscando, como bien lo señaló el señor Javier. En algunos casos, en muy poquísimos casos, hay sentencias judiciales, pero esa sentencia no hay una respuesta de dónde está el desaparecido, ni siquiera hay una obligación de capturar a los responsables y de alguna manera de someterlos a la justicia, ni tampoco la obligación de reparar civilmente el daño que se nos ha causado. Entonces, esto es importante porque forma parte de toda esa prerrogativa de derechos que tenemos. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos a la educación, a la salud, tenemos derecho a una vida digna, pero también tenemos derecho a que el Estado garantice nuestra vida. Y creo que eso es lo que nosotros estamos exigiendo como familiares, no solamente el derecho a saber qué fue lo que ocurrió, sino también a que se haga justicia, que se identifiquen a los responsables con nombres y apellidos y que se los sancione de acuerdo a lo que establecen los sistemas de justicia. Mi hermano era estudiante de educación física en la Cantuta y era estudiante de comunicación aquí en la San Marcos, había ingresado el año 91. San Marcos nunca lo ha reconocido como estudiante, pero la Cantuta sí. Él estaba en el 8º ciclo, tenía 20 años y fue secuestrado de las viviendas universitarias con 8 estudiantes más. En total son 7 varones, 2 mujeres y un profesor que también vivía dentro de la vivienda universitaria. Ellos fueron secuestrados en la madrugada del 18 de julio del año 92 en una universidad que había sido intervenida militarmente, como San Marcos, como la UNI, la Universidad del Centro, y que estaba bajo control militar y donde había un estado de emergencia que impedían caminar por la noche, por la amanecida, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en ese contexto ingresa el Grupo Colina para secuestrar a estas 10 personas. Y el Grupo Colina no es un grupo paramilitar, no es un grupo que se forma por personas extrañas que no eran parte del Estado. Es un escuadrón de la muerte que se forma dentro de la estructura del ejército, dentro del servicio de inteligencia del ejército, y que obedecían órdenes directas de Montesinos y de Fujimori, como se estableció en el juicio Fujimori. Y una vez que los secuestran de la universidad, los traen por la carretera Ramiro Prialé y en un terreno de la Tarjea los asesinan a todos por la espalda y los entierran de manera clandestina. Durante todo el año 92, nosotros como familiares interpusimos acciones de amparo para que alguien nos dijera dónde estaban. Nadie nos dio una respuesta hasta el año 93, que se forma una comisión investigadora en el Congreso Constituyente Democrático, y que por propia información de los militares nos van contando el lugar donde los habían asesinado. En este lugar encontramos algunos restos en noviembre del año 93 y encontramos el cadáver de mi hermano, que fue el único cadáver entero que dejaron, con 4 impactos de bala en la cabeza y las manos amarradas a su espalda. Los demás restos fueron sacados de este lugar y fueron llevados a Cieneguilla, lugar donde fueron quemados y fueron enterrados nuevamente de forma clandestina para evitar la ubicación de los cuerpos. Entonces, cuando les cuento esto, es de alguna manera el nivel de criminalidad que se vivía también por agentes del Estado, dentro de una dictadura que además se había comprometido a proteger, no solamente a estos asesinos, sino también que les pagaba dinero extra por los crímenes que cometieron. El Grupo Colina es responsable de la matanza en Barrios Altos, de la desaparición del periodista Pedro Yauri en Huacho, hasta ahora se encuentra desaparecido, del asesinato de 9 campesinos en el Santa, de la familia Ventosilla, el caso Pativilca, de los 10 estudiantes de la Cantuta, y de Pedro Wilca, y de muchos otros casos que quizás no conocemos, pero que son estudiantes, dirigentes, periodistas,
que fueron silenciados a través de este crimen cometido por el Grupo Colina y protegidos por la dictadura de Fujimori y Montesinos. Entonces estamos hablando de cerca de 32 años donde como familiares hemos seguido insistiendo en estos derechos a la verdad y a la justicia. Tenemos sentencias ganadas ante la Corte Suprema, no solamente contra Fujimori, sino contra algunos miembros del Grupo Colina. Desde el año 2008 hemos ganado cerca de 4 sentencias, en ninguna de ellas se ha pagado la reparación civil del Estado, y sin embargo, hace 2 o 3 días hemos conocido que el Congreso ha decidido darle a Fujimori vales de gasolina para que se movilice y pagarle un asistente personal para que sabemos que además no es ni siquiera un secretario, sino es un fotógrafo, para que le tome fotos y alimente sus redes sociales. Después de un indulto negociado entre Fujimori y el gobierno autocrático de Dina Boluarte para darle libertad, una libertad que no le corresponde porque, como él mismo lo ha demostrado, no es un enfermo terminal ni grave y que se ha beneficiado indebidamente del Estado. Entonces, como familiares, seguimos insistiendo en esta necesidad, no solamente de una justicia, sino también en una necesidad de que se sepan estas historias, justamente porque queremos que ninguna otra familia peruana pase por lo que nosotros hemos pasado. Y creo que más grave aún en una sociedad donde terruquear casi se normaliza, y a quienes pensamos de manera distinta o a quienes nos organizamos para movilizarnos, a quienes exigimos derechos, se señala con mucha facilidad el ser terrorista, cuando quienes hemos vivido esta violencia reconocemos que el terrorismo no solo es un delito grave, sino que nunca más debería haber en nuestro país. Y por eso la importancia de conocer la historia completa, así como es necesario hablar de los crímenes de Sendero Luminoso o del MRTA, por supuesto también hablar de las responsabilidades del Estado. Entonces era parte de las memorias que yo quería compartir con ustedes para que en el ejercicio de su profesión también ustedes puedan aportar a este pensamiento crítico tan fundamental para aprender a respetarnos también en medio de nuestras diferencias y aprender a ser mejores ciudadanos y ciudadanas, que es lo que hace falta a nuestro país. Gracias. Fuertes aplausos. ¡Bravo! Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponente. De la especialidad electrónica de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Ibañez. Nosotros somos hijos de Raida Cóndor y Hilario Amaro. Mi madre es del departamento Junín y mi papá es de Puno. Armando era el mayor de 7 hermanos, el primero que ingresaba a la universidad. Él tuvo que internarse en la universidad por razones económicas y porque nosotros carecíamos de muchos recursos, y por eso es de que Armando tuvo que estar en la universidad. Para nosotros era una alegría, pero también era sumamente importante porque a pesar de la precariedad que mi familia tenía, él con mucho esfuerzo y sacrificio se preparó de manera particular, ingresó a la universidad. Él solamente venía los fines de semana y para nosotros era una alegría porque era el mayor, era nuestro ejemplo, era nuestro padre. Y cuando la madrugada del 18 de julio intervinieron la universidad y dentro del grupo de estudiantes que fueron secuestrados estaba mi hermano, al día siguiente, en horas de la mañana, mi familia tomó conocimiento de los hechos. Las primeras acciones que hizo mi mamá fue recurrir a la DIRCOTE, teniendo la seguridad que ahí lo encontraba. Le manifestaron que no habían traído a ningún estudiante. Ella se dirigió a la universidad. Antes de llegar a la Cantuta, ella fue a la comisaría, fue al hospital y no le supieron dar razón de ningún estudiante. Seguidamente ella se personó a la universidad y ahí tuvo mayor información de qué es lo que había pasado por propio del testimonio de los estudiantes. Ella reconoció sus pertenencias de mi hermano, sacó su mochila y dentro de las cosas que encontró su candado. Armando tenía una gaveta y él guardaba sus pertenencias personales, el candado estaba cerrado.
Ellos estuvieron desaparecidos cerca de un año que recurrieron a todas las instancias, desde acciones legales, desde visitas a los cuarteles, a la morgue, a los hospitales, a todo lugar donde daban indicios que al parecer se encontraban en este lugar, a los penales. Nadie le daba razón de mi hermano, un muchacho de 25 años, él usaba lentes. Mi madre tenía mucha pena porque decía, tal vez de repente mi hijo estará hasta ciego. Yo estoy comiendo y mi hijo no comerá. Y estaba con la misma ropa. Y para nosotros era una tortura permanente porque era la primera vez que atravesábamos por esta situación. Yo tenía 19 años y para nosotros nos quedamos en el tiempo porque no es de que mi hermano desaparece, lo desaparecieron. Hasta que el 8 de julio se tuvo una primera información de qué es lo que había pasado, una aproximación de qué es lo que había sucedido. Daban información a través de una revista, la revista Sí, donde daba información de que se habían encontrado unas fosas clandestinas en Cieneguilla y que en el lugar se encontrarían los estudiantes de la Cantuta. Cuando se dirigieron al lugar con el fiscal a cargo y una comitiva de representantes de organizaciones de derechos humanos, al percatarse al lugar, guiados por el mapa, es que encontraron restos irreconocibles. A simple vista uno no podía decir, este es de mi familia. Dentro de una de las fosas encontraron un manojo de llaves. Mi mamá pensaba que era de mi hermano porque dentro de sus pertenencias no estaba. Gisela le dio información que se trataría del estudiante Juan Mariño Figueroa. Él era secretario general del Centro Federado y él estaba a cargo de una oficina. Se forma la investigación y se determina una diligencia para la prueba de las llaves en la universidad, que fue el 20 de agosto del año 93. Cuando se forma la comitiva, se dirige, efectivamente este juego de llaves logra abrir la oficina, lo cual demuestra que dentro de los restos se encontraban los estudiantes y el profesor de la Cantuta. El fiscal a cargo de la investigación da a conocer de que dentro de los restos se encontraba otro manojo de llaves. Mi madre le llega a alcanzar el candado y efectivamente cuando abren este sobre lacrado, logra abrir el candado de mi hermano. Pese a la situación tan difícil, era una comprobación de que mi hermano estaba ahí. La diligencia se dirigió hasta mi domicilio y había otro juego de llaves que logra abrir la puerta principal de mi vivienda y la llave de mi casa. Para nosotros fue bastante difícil porque las esperanzas de encontrarlo con vida a mi hermano cada vez eran más difíciles. Pero a partir de ahí nuestras vidas cambió porque eso tenía que ser un aliciente, porque lo que habían hecho con mi hermano nada justificaba. Mi hermano no era responsable de nada, no tenía antecedentes, nunca fue procesado judicialmente, era un estudiante como muchos que había ingresado a la Universidad de la Cantuta para estudiar educación, mayor de 7 hermanos. A partir de ahí supimos que el camino que había que recurrir era el camino que nos llevara a la justicia. Ha sido un camino largo, difícil, pero mi hermano no está con vida. Nada de lo que hagamos nos va a devolver la vida de nuestro hermano, pero todo lo que hemos hecho durante este tiempo ha sido como una demostración de cariño, de amor, de la importancia que cada uno significa para cada uno de nosotros. Armando era una persona consecuente, un dirigente estudiantil, amante del SICURI. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Durante todo este tiempo hemos seguido, si bien es cierto, interponiendo instancias en diferentes instancias internacionales en Perú y fuera del país, pero que nuestra lucha en realidad no ha sido en vano, ¿no? Porque logramos que una vez que Alberto Fujimori pisara el país de Chile, fuera a iniciar un proceso de extradición. Alberto Fujimori fue extraditado, fue sometido a un juicio.
y en el 2007 se le dicta una sentencia donde se determina su responsabilidad, que fue sentenciado a 25 años, pero que también se logra determinar que como parte de una sentencia que ni los estudiantes ni las víctimas de Barrios Altos tenían alguna vinculación con algún movimiento subversivo. Posteriormente apelaron a un indulto, Fujimori fue puesto en libertad, recurrimos a instancias internacionales, el indulto fue revertido y Fujimori retornó a prisión. Lamentablemente en ese entonces, cuando quedó evidenciado la forma como se le dio el indulto indebido a Alberto Fujimori, ahora él está libre. Apela a una humanidad que humanidad no tuvo cuando se trató de asesinar a nuestros familiares. Mi hermano, cuando hablamos de los estudiantes de la Cantuta, decimos que es un proceso que no ha culminado, es un proceso que no ha sido cerrado, porque a la fecha todavía siguen habiendo desaparecidos. No todas las víctimas han sido encontrados en su totalidad, lo que ha sido hallado solamente ha sido fragmentos de huesos. En el caso de mi hermano, el año pasado ha sido enterrado y lo único que hemos encontrado en mi hermano ha sido su juego de llave, que nunca se nos entregó, y lo que hemos enterrado de él solamente ha sido un fragmento de codo, que solamente son 2 centímetros. Pero pese a lo difícil que ha sido, creo que ha sido una tranquilidad para mis padres que en vida han podido enterrar siquiera un pedacito de hueso de él. 31 años después ha sido bastante difícil, y si ahora me quiebro no es de debilidad, sino porque es una situación que todavía nos duele, nos marca, pero que a pesar de todo lo difícil, creo que aún hay que apostar por el tema de la memoria, que lo que ha sucedido en Cantuta no solamente ha sido en esa universidad, sino que San Marcos también tiene una historia de intervenciones, desapariciones y asesinatos. Y yo quiero saludar a quienes han hecho posible la realización de este evento, y San Marcos durante tantos años nos ha acogido, abrazado, nos ha solidarizado, y en diferentes eventos hemos podido participar. Sabemos de que es doloroso el testimonio, pero que aporta, porque no es tan sencillo a que ustedes agarren un libro y comiencen a leer, a que yo te lo diga de manera directa. Yo no vengo acá a imponerte una historia diferente, sino lo que hoy traigo es mi testimonio de vida, que a mí nadie me lo contó, que yo lo he vivido, que a pesar de todo lo que hemos hecho, yo siento que ha sido un aprendizaje y que nuestra luz, nuestra esperanza es mi hermano, ¿no? Que siento que mi hermano se ha multiplicado porque en diferentes jornadas, como el año 95, cuando se dio la ley de amnistía que otorgaba la libertad a los asesinos, hubo una gran participación ciudadana, colectivos, y entre ellas una casa de estudio fue San Marcos. San Marcos nunca ha sido ajena a estos temas y marchaba desde la ciudad universitaria. En el tema del indulto también ha sido, ¿no?, en el tema del juicio Fujimori, y creo que eso es lo poco que hemos aportado. Creo que hay mucho que hacer por historia de nuestro país, porque lamentablemente en este gobierno también tiene una cuenta que saldar. Y tenemos la esperanza de que en algún momento, como Alberto Fujimori fue sentado para ser procesado y sentenciado por los crímenes durante su gobierno, este gobierno de turno también. Y ahí creo que tenemos que ser como ciudadanos para también cuál es el legado, cuál es lo que podemos dejar. Y creo que en algunos próximos años tenemos también que apostar por no votar por candidatos quienes de alguna forma tienen todo un antecedente criminal delincuencial. Y creo que ese es el mejor aporte que podemos dejar a nuestro país, para que realmente algún día podamos decir que estas historias de dolor no se repitan nunca más en nuestro país. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Agradecer a la universidad, agradecer a la facultad y en la facultad a la profesora Esther Velarde,
cuya coherencia, cuyo compromiso, cuya tenacidad para mantener firme un espacio para hablar de estos temas es ya reconocido aquí fuera, y creo que se ha hecho una buena costumbre en la facultad ya hacer esto permanentemente, ¿no? Y también quiero agradecer por la posibilidad que me dan quienes han organizado el evento de estar junto a personas que no solo conozco, quiero, admiro, respeto, sino que siguen siendo un ejemplo en un país que cada vez está tomado por la desesperanza, pero que ellos han podido con su férrea defensa de la vida y de la justicia ir abriendo camino para que estas situaciones ojalá más adelante no se repitan, ¿no? Para mí realmente es un honor estar, y lo aprecio mucho, con personas a las que como país les debemos tanto y debemos valorarlas, creo, de manera significativa. Yo estaba, mientras escuchaba los testimonios, pensando qué más podría yo decir, y lo que quería era comenzar haciendo una pregunta, ¿no? No para que me la contesten, sino tal vez para que sea más fácil, levanten solo la mano. ¿Cuántas de ustedes que están aquí presentes han escuchado o visto o leído estos testimonios en lo que les ha tocado estudiar en el transcurso de su vida académica, tanto en la primaria y la secundaria? ¿Quiénes han conocido estos testimonios? ¿Podrían levantar la mano? Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, no muchos, no muchas. Porque justamente eso es lo que no se enseña como se debe ni en el colegio ni en las universidades, y eso hay que cambiarlo. Porque ¿saben cómo razonan los gobiernos autoritarios? ¿Saben cómo razonan las dictaduras? Las dictaduras matan y después hacen todo un esfuerzo para que tú te olvides de a quiénes y cómo mataron. Y eso puede pasar en todas las dictaduras, y no hay ninguna, por más que sea de un lado o de la otro, que se salve de esa característica principal. Porque ese es el sentido: matar a los que no piensan como ellos y después hacer todos los esfuerzos para que la justicia no llegue y para que todos nos olvidemos de lo que pasó. Y en un país como el nuestro hay felizmente una terca voluntad ciudadana de evitar que eso suceda, porque el dolor todavía marca nuestros días, sobre todo en aquellas zonas donde la gente hasta ahora sigue reclamando justicia. Y lamentablemente no es un asunto del pasado. Yo que soy, debí presentarme creo que primero, mi nombre es Glatzer Tuesta y yo soy periodista. Tengo un programa hace una buena cantidad de años ya que se llama No hay Derecho, que sale en varios lados. Soy director general del IDL, que es el Instituto de Defensa Legal, es una organización importante que acaba de cumplir 41 años. Y estoy aquí en mi condición de ciudadano con algo de aprendizaje sobre estas cosas que creo yo hay que poner en este tiempo en primer orden. Yo, haciendo un taller con periodistas hace ya un buen tiempo, le preguntaba a mis colegas en qué medios de comunicación se habían enterado de los nombres de las personas que fueron asesinadas en la época de las protestas del 22 y el 23. Ninguna de las personas que estaba ahí, siendo periodistas todas, me dijo que se había enterado por un medio de comunicación grande, nacional, corporativo, de cobertura amplia. Ninguno. Porque los medios de comunicación son parte del problema y evitaron hablar de lo que era lo más importante en el momento en que se producía. ¿Cómo puede ser posible que en un país maten a 50 personas y no pase absolutamente nada? Y no pase absolutamente nada. Y eso tiene una explicación muy sencilla, por lo que han dicho aquí las personas que me han antecedido, con el sentimiento que las acompaña, porque están hablando de sus familiares muertos o desaparecidos. Porque son gente que probablemente tenían DNI, pero no eran peruanos para la mayoría. Porque viven en esos lugares donde el Estado, cuando llega simplemente para ser abusivo o para no hacer nada a favor de que ejerzan sus derechos fundamentales. Porque finalmente, a decir de la Presidenta de la República, cuando no era lo que es ahora, o decía hacer una cosa diferente, los nadies. Y esa es una historia de toda la vida en nuestro país. Así pasó cuando se inició el conflicto armado interno. Y hay todavía en nuestro país gente que no quiere reconocerlo. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ha citado bien Gisela, dice que hay 69.000 personas muertas o desaparecidas en el marco de ese conflicto armado interno. 69.000. ¿Saben cuánto es eso? Un estadio lleno. Es decir, llenas todo el estadio un día de clasificatorias y todos los que están ahí mueren o desaparecen. Eso pasó en nuestro país. ¿Y por qué no todos terminamos siendo
totalmente, digamos, sensibilizados por una noticia de esa naturaleza. Porque los desaparecidos probablemente no vivían cerca de nuestra casa, probablemente no tenían el apellido. ¿Saben cuáles son los apellidos que más se repiten de los muertos y desaparecidos en el conflicto? Quispe Mamani. Entonces, esa violencia fue para los Quispe Mamani. Y esos lamentables distancias que marcan la discriminación y las brechas que marcan la inclusión en nuestro país siguen todavía latentes en nuestro país. Han matado 50 peruanos en las protestas sociales. Hay un chico menor de edad que tuvo la desdicha, la desgracia de salir del lugar donde trabajaba, que era el cementerio en Huamanga, donde se encargaba de cambiar el agua y las flores a los muertos, y de irse el momento en que había protestas a su casa, llevando aunque sea alguito para que ese día su familia pueda comer, y lo mataron en el camino. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? ¿Decir que eso es normal o hay que pelear porque se haga justicia? Una sociedad que quiere sanarse, y así se han sanado varias otras sociedades, es haciendo justicia y generando y construyendo una memoria que nos permite ejercer un derecho que es fundamental, pero del que poco se habla, que es el derecho a la no repetición. Esto que han contado aquí tan sentidamente las personas que me acompañan no tiene que volver a repetirse, pero por eso es bueno recordar. Un ejemplo muy concreto: yo, por ejemplo, que manejo mucho, harto tiempo manejando, cuando uno maneja, no por gusto, los carros tienen 2 espejos a los costados y uno adentro acá. ¿Para qué son esos espejos? Para verificar los puntos ¿Para mirar a ciegos. dónde? Los puntos ciegos. Atrás. Porque tú no puedes hacer un giro a ningún lado si no ves qué hay, porque te puedes chocar o puedes colisionar con otro. Esa es la memoria, hay que mirar atrás para evitar generar los problemas más adelante. Y de esa perspectiva hay que vincular la defensa de los derechos humanos a la democracia esa que hoy día, en el ejercicio abusivo del poder, nos dicen los políticos que es firme, está consolidada, que está funcionando, pero la gente en la calle nos dice que esta democracia ya no es democracia. ¿Y por qué esa distancia entre el poder y la gente se mantiene? Porque hoy día se ejerce el poder sin ningún tipo de legitimidad. ¿Cómo puede ser posible que una presidenta con el 5% de aprobación en un Congreso con el 6%, ¿no?, puedan hacer lo que la gente no haga? Cuando el 90% de la población cree que no solo tiene que ir en otra dirección, sino que ellos se tienen que ir para solucionar la crisis. Entonces, los temas de representación interna del poder cada vez se han ido como diluyendo y esa distancia se va acrecentando. Y entonces, cada 5 años la gente se sorprende porque gana un tal por cual, un desconocido. Porque ellos creen que controlando el poder, controlan a la gente. Y eso no es verdad. Y no es verdad porque no quieren someter nada a la gente. ¿Por qué no hacen referendo? ¿Por qué no le consultan a la gente sobre lo que están haciendo? Porque saben que no van a ganar. Entonces, ¿cuál es, digamos, el ejercicio que hay que hacer? Ustedes que son estudiantes de educación y pronto, o de pronto algunas de ustedes y algunos de ustedes ya están vinculándose con actividades más pedagógicas en el marco de sus prácticas o primeros acercamientos. Vincular los derechos humanos a la vida cotidiana de la gente, como las reglas básicas para convivir pacíficamente. Aquí sus colegas estudiantes que están dirigiendo muy acertadamente la conversación han leído en 3 oportunidades las reglas que hay que seguir para que esto se lleve, han dicho, de manera ordenada y pacífica y tranquila. Entonces, los derechos humanos son las reglas básicas de la convivencia pacífica y la democracia. Yo fui partícipe hace muchos años, y voy a cambiar de tema, de una experiencia muy bonita que se llamó la Asociación Pro Niño Íntimo en la Alianza Lima. Me invitaron a participar grandes amigos, Aldo Panfix, que vive en San Antonio de la Universidad San Marcos, de la Universidad Católica, el gran Gonzalo Portocaero, que nos dejó temprano, un gran maestro, un gran intelectual, también enseñó, creo yo, se formó también en San Marcos, y participaban otros profesionales también. ¿Y cuál era el reto? En ese momento, las divisiones menores de Alianza Lima, donde recuerdo perfectamente estaban Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Wilmer Aguirre, en fin, Wally Sá, o sea, varios de los que han terminado siendo, digamos, íconos del fútbol peruano,
eran todavía muy chicos y había que enseñarles no solo de fútbol. La idea de la Asociación Pro Niño Íntimo era cómo les vinculamos ciudadanía, democracia, derechos. Y nosotros decíamos, ¿y cómo vamos a hacer esto? Si ellos a lo único que se dedican y lo único que quieren y lo único que les gusta es el fútbol. Y entonces decidimos desarrollar una pequeña metodología para desde el fútbol enseñarles sobre la democracia y los derechos. Y le dijimos una cosa muy sencilla. Por ejemplo, si yo soy el delantero de un equipo y estoy frente al arquero y logro esquivar al arquero y voy a meter una patada y voy a hacer gol de todas maneras, y el arquero mientras se tira me jala el pie y yo caigo, ¿qué es? Penal, ¿no es cierto? De todas maneras. Y votan al arquero porque ha cometido una infracción grave. Entonces decíamos, eso que se hace en el fútbol y se pena porque no está bien, porque rompe una regla, son los derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos que hay que mínimamente respetar? Derecho a la El vida. derecho a la justicia, que aquí ha sido, por supuesto, muy citado. El derecho a la memoria. El derecho al voto, que es una cosa que nos quieren quitar en un país como este. Y alguien decía que no se trata de votar, sino de votar bien. Y votar bien significa votar como ellos, porque si tú votas en contra de ellos, eres un pobre ignorante que no sabe lo que estás haciendo. A decir de un personajito por ahí, eres el electorado, ¿no es cierto? Y esos son los que han votado en Lima por alcalde que tenemos, imagínense. Entonces, ¿qué cosa es? Lo que hay que hacer, vincular esas reglas a nuestro intercambio cotidiano. Y eso tiene que ver con el ejercicio. Pero los derechos humanos, los derechos fundamentales, no son una concesión de alguien que tiene el poder. Es decir, yo no los ejerzo en tanto alguien de buena gente me los da, sino tienen que ver con mi naturaleza mismo como ser humano y tienen que ser respetados en esa condición. Es decir, yo no puedo estar reclamando, aunque en un país como este se tiene que reclamar, que me hagan justicia de vida, o que me protejan en el marco de la creciente inseguridad, o que me den un sistema educativo que tenga ciertas garantías de calidad. Pero sin embargo, en un país de tantas inequidades como el nuestro, esos son todavía parte de los principales reclamos que se hace desde la sociedad, porque lamentablemente no ha sido suficiente todo lo que en materia de derechos se ha avanzado, pero sobre todo es la posibilidad de ejercerlos plenamente. Entonces, y para no pasarlos y para terminar, lo que creo yo que significa un encuentro de esta naturaleza que yo saludo, es poder entender que hay un vínculo inevitable y que es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, que tenemos que ejercer, de fortalecer nuestro sistema democrático y nuestra propia democracia. Y buscar atender eso que con razón, ¿no?, la sabiduría popular viene diciendo hace bastante tiempo y nosotros desoímos en el marco probablemente de nuestra comodidad, ¿no?, que es que esta democracia ya no es democracia y hay que empezar a construir una que nos permita vernos como iguales y no a la distancia, como pasó en esos tiempos aseados, donde cuando la violencia ocurría lejos de donde nosotros vivíamos, no era con nosotros. Y cuando empezó a llegar a donde estábamos nosotros, ya era tarde y finalmente, lamentablemente, las consecuencias ya eran muy graves. Yo agradezco muchísimo el interés y la atención por hablar de estos temas y seguramente en el intercambio podemos profundizar en algunas cosas que son tan importantes y en estos tiempos, diría yo, inevitables, para no dejar que nos terminen arrebatando lo que en otros tiempos nos tomó mucho tiempo recuperar, que es la posibilidad de ser un país, ojalá decente y ojalá algo más democrático. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, gracias. Tenemos a Luquita que cambió el negocio de los panes para cafecito, ¿no? No, tecito. Ah, tecito. Tenemos acá toda la gente de primaria. ¿Cómo? ¿Qué somos? Somos la Comisión Polladas. Acá están. Acá estamos todos, gentita ahí, con los cafecitos, todo bien chévere. ¿Te has fijado cuántos son en la lista? ¿Va a alcanzar o no? Alrededor son de 100, 110. ¡Hala! Son bastantes. Acá hago mi castillito, ¿ah? Como estaba apoyando en la repartición del break, no pude grabar la segunda parte de las ponencias, pero sé que fue un día que muchos van a recordar.
Quiero agradecer a todos los invitados de este evento y motivar a muchos jóvenes que indaguen e investiguen sobre los relatos que pasaron. Y también, para finalizar, agradecer a este gran equipo. Si llegaste hasta aquí, por favor déjame tu like, comparte, comenta y suscríbete.